Muy buenos días. Demos gracias a Dios por este tiempo. Y cómo no hacerlo si Él busca la manera siempre de bendecirnos a través de su palabra. Y no solamente a través de su palabra, sino también a través de sus cuidados, de su provisión. Por eso hoy, el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y la alabanza, como todos los días de nuestra vida, es para nuestro Dios. Hoy te quiero pedir que me acompañes en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 11. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si tú quieres ponerle título al tema de hoy, es Usemos las armas de Dios. Dice la Escritura de esta manera. El apóstol Pablo hablando a los Corintios. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Verso 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, será tan enérgica como lo que decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos. Oremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos darte las gracias en esta hora, de nueva cuenta por la oportunidad que tú nos das de ser instruidos a través de tu palabra. El propósito es que tú recibas la gloria, la honra y la alabanza a través de que nosotros, los hombres, caminemos en libertad. Igualmente las mujeres puedan sentirse seguras de que así como a nosotros como a ellas, la promesa se va a cumplir y es la vida eterna. Por eso pedimos a través de tu Santo Espíritu que seas tú quien tomes control total del tiempo y traigas revelación y dirección de tu palabra hablando a nuestro corazón. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el único que puedes guiar nuestras palabras para edificarnos una vez más. Y el propósito es que nuestro Padre Celestial reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dijimos que el título de la enseñanza de hoy es Usemos las armas de Dios. Y para esto te voy a pedir que demos lectura de nueva cuenta al verso 3 y el verso 4. Dice el verso 3, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cuáles son las armas de los seres humanos? Las guerras, las mentiras, los engaños, destruir a los débiles y muchas otras armas que ocupan las naciones, como las bombas, con el propósito de someter o destruir naciones.
Pero en el reino de Dios no es así. ¿Qué nos dice él? Repito, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. El verso 4 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Cuál es el propósito de usar las armas poderosas de Dios y no las del mundo? Dice el mismo texto, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. La pregunta es aquí, ¿cuáles son estas armas? Te quiero decir que vamos a hablar de 3 rápidamente. Número 1, la oración. Número 2, el ayuno. Y número 3, la palabra de Dios. Cuando hablamos de la oración, dice el libro de Mateo en el capítulo 26, verso 41, en la Reina Valera 60, el Señor Jesús hablando con sus discípulos, cuando en aquella ocasión fueron a orar al monte. Y ahí, en el monte de los olivos, él sentía una angustia, una necesidad de prepararse por lo que iba a venir. Estaban en vísperas de ser él apresado, ser juzgado y ser crucificado. Y se lleva a sus discípulos y les pide que estén con él orando. Y en varias ocasiones que él regresaba de donde él se apartaba a orar y volvía con ellos, los hallaba durmiendo. Y aquí en el capítulo 26 de Mateo, en el verso 41, les dice el Señor, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes que el enemigo de nuestra alma sabe que nuestra condición física, cuando permitimos ser guiados por ella, podemos ser presa fácil de sus mentiras? Por eso, el Señor Jesús les dio esta recomendación a sus discípulos: manténganse alerta, velando, despiertos, porque hay un enemigo de su alma. ¿Cuál es el plan de mantenernos en oración? Para no entrar o caer en tentación. Esto debe ser antes de llegar a ese punto, porque él mismo les afirmó que a la verdad nuestro espíritu está dispuesto, nuestro espíritu clama por mantener esa relación con el Señor. Pero ¿qué dice? Nuestra carne es ¿qué? Débil. Entonces, viendo lo que dice el texto, nos damos cuenta que la oración es un mandamiento, porque aquí les está instruyendo el Señor que lo tienen que hacer. Número 2, la oración es platicar con Dios. Aunque Dios sabe todas las cosas y para Él no hay nada oculto, es importante que nosotros los seres humanos mantengamos con Él una relación a través de la oración, que es platicar con Él. Y número 3, la oración no va a ser un monólogo en el cual yo voy a estar hable y hable y hable, o tú con Él, hacia Él, sin escuchar. Recuerda que la oración es un diálogo con Él. Hablamos, Él nos escucha, Él habla, nosotros lo escuchamos. Por eso es tan importante la oración, porque a través de ella nos vamos a mantener ¿qué? En relación. Y esta arma poderosa de Dios, te quiero decir que no es del mundo, pero va a servir para derribar primeramente a nosotros toda fortaleza, todo razonamiento humano, todo argumento que nos hemos permitido levantar en nuestra mente y en nuestro corazón, que está impidiendo que nuestro corazón vaya cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. 2. El ayuno. Dice Hechos capítulo 13, verso 1-3, del 1 al 3, en la traducción del lenguaje actual. En este tiempo ya se había convertido Pablo, y Bernabé es enviado a traer a Pablo y lo conduce a la iglesia que se hallaba en Antioquía. Y aquí nos describe en el verso 1 al 3 qué era lo que hacían ellos. ¿Quiénes eran ellos? Vamos a dar lectura.
Dice, en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón el negro, con un sobrenombre, Lucio el del pueblo de Cirene, Menahem y Saulo. Menahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. ¿A quién se estaba refiriendo el texto del libro de los Hechos? ¿Quiénes eran profetas y maestros? Bernabé, ¿verdad? Menahem, Simeón y Saulo. En el verso 2 dice, ¿qué es lo que estaban haciendo? Dice, un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo, prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial. ¿Cuál era esta misión especial? Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, era el primer viaje misionero hacia los pueblos que no eran judíos, a los pueblos que la Escritura nos dice que eran los gentiles, los no creyentes. Verso 3. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Los comisionaron, los enviaron para que fueran y predicaran las buenas nuevas. Recuerda que en el libro de Mateo, en el capítulo 28, 19 al 20, hallamos ahí la gran comisión, en el cual el Señor les dice a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y que les enseñen todas las cosas que Él les enseñó a ellos. No solamente que les enseñen, sino que también las guarden. ¿Por qué? ¿Por cuál era el propósito? Una vez que eso pasara, después de haber sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que de esta manera más gente pudiera ser salva. Entonces, ¿qué vemos aquí en este texto? Igualmente, el ayuno es ¿qué? Un mandamiento. Esta es otra arma poderosa de Dios y no es humana. También nos damos cuenta que la primera iglesia, hablando de la iglesia de Antioquía, nos da el ejemplo de que lo ponían en práctica. Además, nos dice en el texto que oraban y ayunaban. Esto quiere decir que no puede faltar en el ayuno la oración o con la oración el ayuno. ¿Cuál es el motivo? El ayuno nos hace sensibles a la voz de Dios, a la voz de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Porque dice el texto, en el verso 3, leemos de nueva cuenta, todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo, les pusieron las manos sobre las cabezas y los despidieron. ¿Cuándo pasó esto? Después de que el Espíritu Santo les dijo que prepararan a Bernabé y a Saulo porque habían sido elegidos para una misión especial. Y el número 3 de las armas poderosas de Dios es la palabra. Recuerda que cuando nosotros leemos lo que está escrito en el libro de la Biblia, estamos leyendo solamente el logos, la palabra escrita. Pero cuando nosotros leemos la palabra escrita y dedicamos tiempo en meditarla, como lo dice el Salmo 1, que meditemos en ella de día y de noche, porque en el verso 3 del Salmo nos dice que esto es bueno y que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto a nuestro tiempo y todo lo que hagamos prosperará. Ese es el propósito, de que al leer el logos, la palabra escrita, venga un rema, podamos darnos cuenta de lo que Dios quiere para ti y para mí. Estamos viendo en el libro de los Hechos que en la iglesia de Antioquía estos hombres que ayunaban y oraban eran profetas y maestros. Ellos se mantenían no solamente en ayuno o oración, sino en la lectura de la palabra, porque a través de practicarlo o hacerlo, ellos no solamente estaban conociendo la palabra escrita, sino entendieron qué era lo que quería Dios para sus vidas, a través de que el Espíritu Santo viene y les hable, porque ellos estaban sensibles a su voz. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra escrita? No solamente leerla,
sino una vez que le hemos entendido, ponerla en práctica, para que de esta manera, a través de que se hace clara o se hace claro un texto, venga la revelación a nuestra vida y digamos, esto es lo que tengo que hacer. Porque ¿cómo podemos ayudar a la gente o a los demás a conocer a Dios si nosotros no lo conocemos? Recuerda que hemos estado hablando de las semanas pasadas de saber y de conocer, pero ¿cómo poder llevarlos a ellos al conocimiento de Dios si nosotros, como decíamos del saber, no venimos a la buena fuente? O podemos pecar de ignorancia, o no nos ponemos al tanto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar al tanto? ¿Cómo vamos a tener una buena fuente? Una buena fuente para conocer a Dios es su palabra, porque Él habla a través de ella a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Entonces, una vez que viene esa revelación, ¿cuál es el propósito? Leímos en el verso 4, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Qué es una fortaleza mental? Aquella que va a mantener cautiva, ¿verdad? Esclava a la gente. También, ¿qué hace la fortaleza mental? Hace que la gente viva de una manera vana, sin provecho, sin propósito. Igualmente, hablando de otro punto, impide que hombres y mujeres reconozcan que Dios existe y que Él es el único que puede hacer una obra perfecta en sus vidas. Así es que estos pensamientos o estas fortalezas pueden llegar a ser conscientes o inconscientes y que hemos enterrado en nuestro subconsciente a través de nuestra vida. Esto es el fruto de las malas experiencias vividas desde nuestra infancia hasta nuestros días. ¿Cómo pueden venir estas malas experiencias? A través de las carencias emocionales, mentales, físicas y espirituales, a través de los abusos físicos, verbales o sexuales, a través del abandono, a través de haber sufrido un divorcio, una traición, una infidelidad que causaron traumas en nuestras vidas. ¿Qué son los traumas? Esas heridas de las cuales muchos no queremos hablar, pero ahí están lastimándonos cada día y que requieren sanidad. Dice que estas experiencias traen como resultado temor, resentimiento, inseguridad, complejos, malicia, desconfianza y pactos internos. ¿Qué son estos pactos internos? En nuestra infancia, hombres y mujeres han hecho este tipo de pactos para que cuando sean adultos no permitir más que alguien los hiera, o cuando ellos crezcan y puedan valerse por sí solos, suplir todas sus necesidades y la de sus seres queridos, porque ellos sufrieron carencias. O en el caso de lo abandono emocional, mental o físico, pactan o hacen votos internos diciendo, yo no voy a abandonar a mis hijos, yo no voy a abandonar a mi esposa, pero te quiero decir que dice el libro de Romanos capítulo 2 que todo lo que juzgamos, eso mismo hacemos y en eso mismo nos condenamos porque traemos esa maldición. También el libro de Mateo en el capítulo 7 nos dice que no podemos ver o quitar la paja en el ojo del hermano si no nos hemos quitado la viga. Por eso lo mismo que juzgamos, en eso o eso mismo hacemos. Y Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 2 dice que todos ofendemos muchas veces, que el hombre o la mujer que es capaz de no ofender, ese es un varón o una mujer perfecta. ¿Qué quiere decir perfecto? Alguien que ha alcanzado la madurez, alguien en quien se ha completado o complementado la obra. Pero para el Señor, las personas perfectas son aquellas que reconocen su debilidad y que requieren o requerirán toda su vida la dirección y la sabiduría de Dios en sus vidas. Porque solos no podemos, dijo Juan, dice el libro de Juan en el capítulo 15, a través
de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que separados de Él nada podremos hacer. Si queremos prosperar, si queremos hacer algo, tenemos que permanecer en Él como Él permanece en el Padre, y de esta manera llevaremos mucho fruto. Bueno, ¿cuál es el propósito de estas armas poderosas en Dios? Derribar ¿qué? Toda fortaleza que se ha levantado en nuestra mente. Por eso, el mayor ejemplo para ti y para mí es nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos nosotros al libro de Mateo capítulo 4 y leemos del verso 1 al 11, nos damos cuenta cómo el Señor Jesús, una vez que ayunó y lloró, utilizó la palabra para de esta manera detener los ataques del enemigo de su alma, en este caso el diablo. Leamos. Dice Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador. Este es uno de los calificativos dados a el diablo, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está. ¿A qué se refería? Al Logos. Una vez que él había entendido que esto es lo que quería Dios para su vida, en esa revelación, en ese rema, que se dio cuenta que era lo que había escrito el Señor. Dice, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En esta segunda tentación que enfrentó nuestro Señor Jesucristo y que la confrontó con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ¿qué le dijo al diablo? Estás citando mal la Escritura. Porque el diablo también va a querer engañarnos a través de citar la palabra de una manera incorrecta. Continuamos con la lectura en el verso 8 diciendo, o dice la Escritura: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios, el ayuno y la oración juntos son armas poderosas? ¿Para qué? Para derribar toda fortaleza del razonamiento humano y para destruir todo argumento falso. Entonces, todas estas fortalezas se levantan ¿dónde? En nuestra mente. Pero también hay argumentos. El campo de batalla del enemigo es nuestra mente, es tu mente, es mi mente. Y si logra tomar control de nuestra mente, va a poder controlar nuestro ser. Por eso, el libro de Efesios 4:27 nos dice que no debemos dar lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo podemos darle lugar al diablo? Cuando no identificamos y no reconocemos dónde empezaron estos argumentos, estas fortalezas en nuestra mente. ¿Cómo pueden venir estas situaciones a nuestra vida de argumentos y fortalezas? Podemos dar muchos ejemplos, pero algunos de ellos son las conductas generacionales, las costumbres, las formas de hacer las cosas, o a través de una mala experiencia en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud o en nuestra adultez. También por los resentimientos que se convierten en amargura y odio, los deseos de vengarse, la tristeza, que a mucha gente los lleva a la depresión, los lleva o los conduce a la depresión y también a tomar puertas falsas en contra de sus personas. O hay veces que en el matrimonio hay gente que por el mal ejemplo de ver no funcionar un matrimonio en su casa, consideran que el matrimonio es malo, o los hijos son un estorbo,
Porque te quiero decir que cuando nosotros leemos el libro de Génesis, como en el libro de Proverbios que dice que aquel hombre que ha hallado esposa, ha hallado el bien y la benevolencia de Dios está sobre su vida. O en otras versiones dice, tiene lo mejor de la vida. Y el libro de Salmos en el 127 nos dice que los hijos son herencia de Dios y son de cosa de estima el fruto del vientre. Es importante o son de mucho valor los hijos. O alguna enfermedad crónica que creemos, porque hay veces que los médicos hoy en día te preguntan, oye, ¿y quién de tu casa está enfermo? Tus padres, tus abuelos tuvieron este tipo de enfermedad, entonces tú la vas a tener. Llegan a ser ¿qué? Argumentos falsos y la gente lo cree. Pero te quiero decir que en Jesús hay libertad. Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 1 les dice, a libertad fueron llamados. No sigan viviendo en el mismo yugo de esclavitud. Y Juan capítulo 3, verso 16 nos dice que todo aquel que cree en Jesús tendrá la vida eterna. Porque también en Juan 8:31 nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y todo no está escrito ahí, aquí en la palabra. Estas son las tres armas poderosas que requerimos para destruir toda fortaleza y todo argumento humano. Por eso, cuando hablamos de fortalezas y argumentos mentales, ¿cómo se van a derribar? Dijimos, reconociéndolas y renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Dice el libro de Romanos en el capítulo 12, verso 2 de la Nueva Traducción Viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Decíamos hace unas semanas pasadas que al enemigo de nuestro alma le interesa que tú y que yo nos mantengamos en ignorancia de la palabra de Dios, porque de esa manera nuestro entendimiento permanece ¿qué? En tinieblas, en oscuridad. Pero cuando nosotros tomamos tiempo de edificarnos a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios es luz a través de su enseñanza. Y el conocimiento nos saca de la ignorancia espiritual. Por eso el profeta Jeremías decía que aunque seamos torpes, mientras permanezcamos en el camino, no nos perderemos. ¿Qué quiere decir torpes? Aquellos que no son diestros. Y tú y yo necesitamos ser diestros en el camino y lo vamos a lograr solamente a través de las palabras de Dios. Quiero concluir, ¿sí? A través de leer el verso 6 de esta lectura. Dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos todo el que siga en desobediencia. Por eso, cuando leemos esta porción de la Escritura, nos damos cuenta de lo que estaba enfrentando Pablo con los corintios. No reconocían su ministerio como apóstol, no reconocían su ministerio como maestro y aquel que los estaba pastoreando para que fueran ellos o permanecieran libres a través de estas tres armas poderosas. Los corintios habían levantado argumentos y fortalezas en su mente que en ese momento estaban oponiéndose a la obediencia de Dios. No era la obediencia de Pablo, como dijo Pablo, esta autoridad proviene de Dios y es para su bien, no para su destrucción. Te quiero decir que la palabra de Dios es para tu bien y no para tu mal. No es para tu destrucción. El Señor quiere que tú camines en libertad y en luz. Por eso, hoy quiero invitarte a que tú pongas tus manos en tu cabeza y ponlas en tu corazón. Una mano en tu cabeza y una en el corazón. Y quiero orar a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos y guíanos a usar esas tres armas poderosas que provienen de ti, que son la oración, el ayuno y tu palabra, para que sea derribada toda fortaleza en nuestras mentes y todo argumento falso que se ha levantado en contra de tu conocimiento. Hoy creemos que tu palabra no solamente traerá libertad, sino también nos conducirá en luz a través de tu verdad, porque tu palabra es poder. Es poder tu palabra para traer libertad a todos los cautivos, para demostrarnos
todo aquello en lo cual en nuestras vidas ha permanecido en tinieblas. Por eso hoy pedimos que tu luz venga a resplandecer en nuestras personas. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, porque queremos ser hombres y mujeres obedientes, como lo dice o como lo leímos en capítulo 12 de Romanos en el verso 2. Queremos conocer tu voluntad, que es perfecta y agradable y buena para nuestras vidas y nuestras generaciones a partir de ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos concluido. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Y no te olvides de usar estas 3 armas poderosas que Dios nos ha provisto para derribar toda fortaleza y todo argumento que se ha levantado en contra de su conocimiento. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.